aéreo. ¡Ay, sí! No, esas son las azafatas. Azafata. No, los controles aéreos también. Los de abajo Ellos de los no hacen- aviones. ellos no hacen Claro, Claro mi que amor. sí. No, los aviones. Ay, pero señora Luna, cualquiera que En la tu oye cree que clase. usted no pendensea a las pistas. En tu clase, en tu última clase, tú lo viste. Hermana mayor, ¿cómo está Hola, usted? ¿cómo están? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Usted no votó, doctora? Diantre, eso no se pregunta. Yo estoy preguntando. Yo no te estoy voy a diciendo. decir, Yo no te no voy a estoy decir, diciendo, yo estoy preguntando. como bueno, me abstengo de mi comentario. Perdón. Me abstengo de votar. Estuvo mal formulada la pregunta. Claro. ¿Usted votó, doctora? Ya. La Eso es. respuesta no te la puedo dar en público. Eso fue que no. Eso fue que no. No, claro, yo ejercí ese... No hable mentira, doctora, que usted no votó. Pero niña, ¿cómo Lo que tú me vas a bueno, exponer ay, pero delante del señora, público? usted Por favor. tenía- bueno, Pero sí, sé discreta. Claro, ¿verdad que sí? Así que ella saca Sí los tenía- trapitos míos el sol Sí y me te- expone sí a la te- ciudadanía. Público querido, díganle algo. Oye, público querido, dime, ¿cómo es que se llama ese que dice público querido? Que está enfermo, dicho Está sea muy de enfermo, paso. ¿verdad, él? Sí. Él está muy enfermo. Sí. ¿Cómo es que él se llama? Ay, no me acuerdo. Estamos hablando de Ventaneando. Ventaneando. Estamos hablando de Ventaneando. Mire, doctora Luna. Dígame. Vamos a hablar esta tarde toquemos el tema de qué es lo que se hace. Usted fue directora de los hogares de paso de Conani en un momento, sí. Ok, vamos a hablar del sistema de El protección. sistema de protección No, y el no. rol de los hogares de paso. Y el rol de Conani dentro del sistema de protección. O sea, nosotros tenemos hogares existe- de paso y esos hogares de paso son manejados de forma Ok. estatal. Ok, Es el Estado. te explico. Los hogares de paso y específicamente que pertenecen a Conani. Conani es la parte administrativa del sistema de protección infantil. Ok. En muchos de los países, casi todos los países tienen un sistema de protección infantil que está conformado por diferentes instituciones y que están responsabilizados de velar por la seguridad, por los derechos, garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se distribuye? Está Perdón, conformado antes de eso, por porque tú leyes, dices por la parte programas, por administrativa. normas. Tú dices la parte Sí, sí. administrativa, o sea, ¿cómo se divide? Existe una hay parte administrativa. ¿Cómo es? En el caso de nuestro sistema de protección infantil, que nosotros generalmente reconocemos a Conani como la parte, diríamos, más visible. Sin embargo, Conani no puede actuar si no es a través de de un dictamen de un juez, en el Ok. sentido de si ingresa un niño o de un fiscal si ingresa un niño a un hogar de paso. Conani es la parte administrativa, es la que ofrece los servicios y sin embargo tiene otras atribuciones y es garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país se protejan. Uh-huh. En el caso de que un niño o una niña o un adolescente tenga alguna condición, alguna situación que ponga en riesgo, que se vulnere uno de sus derechos, entonces hay una medida de protección. ¿Cómo se articula esa acción? Hay en la parte administrativa, como le dije, está Conani, pero también en la otra parte es la parte judicial. De la Procuraduría. Que está conformada por los tribunales de niños, niñas y adolescentes y la Fiscalía, y hay también otras instituciones del sistema judicial que están responsabilizadas de garantizar derechos y que intervienen en caso de que un niño o adolescente esté vinculado con una situación reconocida como un delito. ¿Desde 0 meses hasta 18 años? Sí. ¿O hay una restricción de edad? No, de no, 0 no. meses a 18 años. De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando nosotros estamos hablando de niños, estamos hablando de una persona menor de 18 años. Uh-huh. Entonces, ahí se engloba la edad cuando nos estamos refiriendo a niños o para mayor reconocimiento personas menores de edad, aunque en algunos países y aquí en nuestro país
utilizan la terminología menor, lo cual se considera peyorativo. Lo que nosotros tenemos que referirnos es como una persona menor de edad. O sea, completo. Menor no es menor de edad. Espera, ¿menor es peyorativo? Sí. Así como tú dices, discapacitado. Exacto. Sí, una persona no es discapacitada, es una persona con discapacidad. Okay. Porque eso no lo define. Exactamente, no lo define. Entonces, un poco esto es una recomendación para todas las personas de los medios de comunicación y las personas de los medios escritos, que muchas veces se refieren, inclusive personas del propio sistema, muchas veces se refieren a los menores. Y entonces esto, de acuerdo a nuestra ley, 136-03 y también en la Convención sobre los Derechos del Niño, pues la forma adecuada es decir persona menor de edad. ¿Qué abarca la estadía en uno de esos hogares de paso? Si hay un plazo, ¿qué abarca? Y hasta donde tú estuviste, ¿cuántos hogares de paso tenemos? Mira, yo no me quiero referir específicamente a la situación de Conani. Pero para saber con cuántos contamos. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una deficiencia de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia. Yo te puedo decir, cuando un niño, una niña puede y ingresa a un hogar de paz. O sea, el sistema de protección se activa cuando hay una condición de riesgo para un niño o una niña. Esto puede ser una condición que los papás no tengan las capacidades parentales, que los papás estén en una condición de, por ejemplo, uso de alcohol, droga, que exista negligencia, inclusive que haya maltrato, abuso físico. Es decir, que el niño se encuentre en una condición que sus necesidades no estén cubiertas satisfactoriamente. Entonces, de acuerdo al grado de riesgo que tienen estos niños, es la intervención. Se supone que los sistemas de protección, y me refiero a todos los sistemas de protección, se plantea que las intervenciones es de acuerdo al riesgo que corre el niño. Por ejemplo, si tú tienes un niño que se da mucho, que una mamá dice, no, es que yo no lo aguanto, yo quiero que le ingresen a Conani. Eso es una suposición incorrecta, porque para que un niño o una niña entre a Conani, o entre a un hogar de paso, exactamente, necesita tener una condición de riesgo importante, identificado por un equipo, y entonces se toma esa medida de protección, porque es una medida de protección que se atraviesa a un procedimiento legal y que se plantea que es una medida temporal. De acuerdo a nuestra ley, una persona no puede estar institucionalizado, un menor de edad no puede estar institucionalizado más de supuestamente en los hogares nuestros 6 meses, pero por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño plantean que no pueden estar más de 2 años institucionalizados, porque ¿qué pasa? El entorno en donde un niño se debe desarrollar es la familia, entonces los niños necesitan estar con sus familias, e inclusive hay muchos países que niños menores de 3 años no lo institucionalizan. Lo que utilizan es lo que se llaman el acogimiento de emergencia. Que son los hogares de familias, ¿no? Son familias que están identificadas. Por ejemplo, si tú tienes un bebé que ha sido abandonado, que está en riesgo por diferentes situaciones, esos niños no deberían de ir a una institución, deberían de ir a una familia. ¿Por qué? Porque cuando los niños están institucionalizados, hay un impacto muy negativo en su desarrollo infantil. ¿Qué es institucionalizar a un niño, doctora? ¿Que se le ha pasado toda la vida en el sistema? No, déjame ver. Una institución, cuando tú institucionalizas a un niño o a una persona, es cuando tú lo ingresas a una institución donde va a vivir, donde hay un grupo de personas que están conviviendo, y entonces hay determinadas actividades para la convivencia y algún tipo de intervención. Vamos a ver, espera. Antes de eso, doctora, ¿qué diferencia hay entre un hogar de paso, un hogar de acogida y un orfelinato?
El término orfelinato ya no se usa. Tampoco se usa. No, ¿Cómo se no dice se usa. ahora? Inclusive, vuelvo a insistir en que los niños no deben de estar institucionalizados. Ok. En muchos países se utilizan, y en países pobres, se utiliza la institucionalización para responder a un niño que vive en pobreza. Sin embargo, lo que estamos haciendo es limitando la posibilidad de que ese niño se desarrolle en una familia, que es donde debería de estar, y en un entorno comunitario, en la comunidad, en tu pueblo, en tu región, con En tu tu gente. barrio. Exactamente. ¿Por qué, por ejemplo, los internados se quitaron? Por ejemplo, un internado es una institución. Sí. Entonces, Sí. porque se demostró que tú pierdes muchas habilidades y muchas capacidades al estar circunscrito a un solo grupo. ¿Es un confinamiento? Exactamente. ¿Es un Y tú no confinamiento? tienes un compartir con la sociedad. Entonces, volviendo al tema de la institucionalización, esta se hace de manera... ¿Cómo se dice entonces si no se dice orfelinato? Bueno, los centros pueden tener nombres muy específicos, Ok. pero lo que te quiero decir es que los huérfanos función no, ya no existe. no necesariamente tienen que Tienen que estar ser en enviados. una institución. Ok. Lo que se plantea es que si tú tienes un niño que está en riesgo y que su familia de origen, papá y mamá, no pueden atenderlo, la recomendación es colocarlo en una Con familia, una de familia, acogida. que es lo que los gringos llaman el foster Es home. foster home. ¿Qué Ok. sucede? Esto es un programa, o sea, que existe un programa de familia sustituta. En otros países, las familias sustitutas son familias que son identificadas, que son calificadas y aparte de eso tienen una remuneración económica. Las familias. Las familias. Ok. En algunos países se conoce, por ejemplo, que esto pudiera ser de alguna manera un negocio. Y de acuerdo a la condición del niño o la niña, existen hogares que son, o familias de acogidas que son especializadas. Por ejemplo, si tú tienes un niño con una condición de discapacidad o una enfermedad rara o un retraso mental importante, más que institucionalizarlo, tú lo colocas en Con una familia especializada, con cuidados especializados. Hay también, y esto es algo que yo pienso que es necesario ponerlo, traerlo a relucir, y es que también los centros de acogida o los hogares de paso también deberían de ser instituciones con un perfil específico. Lo que ha estado ocurriendo en nuestro país, que ha generado muchas denuncias, tiene que ver porque los perfiles de los niños que ingresan a esas instituciones no están especificados. ¿A qué usted Por se ejemplo, refiere cuando dice perfiles? Y déjeme esa pregunta ahí para que Cristal haga tu pregunta. Ya yo no me acuerdo. Ay, lo siento. Lo lamento, pero ya no me siento, acuerdo. Lo siento. lo que pasa es que en los últimos años, y ¿A esto, qué te refieres cuando a dice eso voy, perfilarlos? En los últimos años, y esto es una realidad que pasa en muchos países y en muchos sistemas de protección, por ejemplo, en España, en Londres, donde se hace mucha investigación y donde hay mucha estudio en relación a qué es lo mejor para los niños, se ha determinado y se ha descubierto o se ha puesto en evidencia que en las últimas décadas muchos niños ingresan a los centros de acogida con muchos trastornos mentales, con muchos trastornos de conducta. Entonces, cuando tú mezclas una población víctima, por ejemplo, que tú tengas una niña ingresada porque haya sido abusada sexualmente por su papá, por ejemplo, un incesto, a que tú tengas una niña que haya sido víctima de trata y tráfico, o que haya estado en una condición de explotación sexual comercial, o que haya estado en una condición de calle, son perfiles diferentes, son porque tú ¿Y te vas a debían estar encontrar separados esos perfiles? por supuesto, El deben de estar tratamiento separados y lo más importante es que los sistemas de protección y las atenciones para los niños que están resguardados por el Estado, porque eso es lo que esto significa.
Cuando un niño está en riesgo, el Estado asume la guarda y es una guarda temporal. Entonces tú tienes que garantizar todos sus derechos mientras el niño está bajo la custodia del Estado. Entonces es necesario que... el niño está bajo la custodia del Estado. Exactamente, del Estado. Y entonces tú tienes que ofrecer todos los servicios que ese niño necesita. Cuando tú mezclas poblaciones, tú vas a tener situaciones de conflicto porque las poblaciones son sumamente distintas. ¿Y se separan estos niños? O sea, ¿se separan por sexo estos niños? En nuestro país se separan por sexo y se separan por edad, por ejemplo, y eso es bien importante. En algunos países existen centros de acogida que pueden ser de ambos sexos, porque tienen muy bien establecidos los programas. Ahora, lo que yo también quiero significar es que en los sistemas de protección, las personas que dan atención a los niños que están bajo la guardia del Estado tienen que ser personas capacitadas, formadas. Por ejemplo, en España hay una formación específica para los profesionales que van a trabajar en los sistemas de protección. Las personas y los que intervienen y los programas de intervención familiar son también muy prolongados. Es decir, si tú tienes un niño que está en riesgo o un niño que está institucionalizado, tú tienes que ofrecerles y darles herramientas a los papás para que cuando ese niño vuelva a integrarse a la familia, esas debilidades es un tema de reinserción, porque exactamente. O sea, no tiene ningún sentido que tú lo extraigas de un entorno y que ese entorno no se modifique. Exactamente. Ese niño va a volver a lo mismo. Pregunta una oyenta que si aquí hay familias que hagan esta acogida y que quién evalúa a esas familias. Bueno, muy buena pregunta. Yo realmente Saluda a tu amiga Michi. Hola, Michi. Pues sí, mira, aquí hay un programa y dicho sea de paso, las familias de acogida están descritas en la ley 136-03. Es un programa que le ha costado un poco de dificultad al país implementarlo, porque hay que identificar cuáles son las familias idóneas. Y personalmente yo pienso que una de las debilidades que tiene nuestro programa es que no remunera a las familias. Ajá. Entonces yo entiendo y siempre he dicho que es una situación que puede poner mucho más en riesgo a un niño, porque sabemos cuáles son las condiciones de las familias aquí, la falta de habilidades que tienen los papás, los ingresos que muchas veces están reducidos. Entonces requieren de que esos niños sean colocados con un estipendio, no es suficiente. El Estado debería cubrir sus necesidades. Claro, decirle, como te doy esta tarjeta o esto, o que sea un favor para nada. Y estas familias, que son familias acogedoras, entran en un programa de capacitación y de formación, y hay que darle un seguimiento muy de cerca. ¿Pero eso se hace aquí? Sí, lo que pasa ¿O es una aspiración? Bueno, yo no sé en qué momento está actualmente el programa, pero sí es un programa que se ha estado implementando poco a poco en nuestro país. No tengo información sobre la efectividad, no lo sé, porque sí es una realidad que muchos de los niños reingresan al sistema de protección. Entonces, cuando hay un reingreso del sistema de protección, eso plantea que hay algunas intervenciones que no están siendo correctas. Yo en muchas oportunidades... Pero es de verdad un personal, debe ser un personal especializado. Entonces. Por supuesto. Te digo, en muchos de los países, el personal que trabaja en el sistema de protección es un personal que tiene una cualificación técnica y una profesión para trabajar en un sistema de protección. Nadie puede decir, como yo pienso que pasa mucho aquí, a mí me gustan los niños y voy a trabajar con los niños, porque es que tú tienes que tener intervenciones técnicas que son muy específicas. Sí, si tú tienes un niño que tiene un trastorno de conducta y tiene unos padres que tienen consumo de sustancias, ¿cómo vas a intervenir? Tienes que intervenir la familia. Y los programas de familia son programas que son extendidos. Dependiendo de la condición y de la gravedad o de la situación en que está la familia, tú tienes programas que van de 6, 12 y 18 meses. Y hasta que estas intervenciones pueden ser ambulatorias.
Y que los niños Sí. regresen a la familia. Hay varios sistemas. Fíjate que cuando yo estoy hablando de gravedad y un niño se institucionaliza, es porque no hay otros recursos. Ok, pero esto es en caso de gravedad. Exactamente. Pero si no es un caso grave, No. si es un caso moderado, Sí. si es un riesgo moderado, Exacto. estos niños hacen este tratamiento ambulatorio. Deberían de por hacerlo. llamarlo de alguna Deberían forma. de hacerlo. Lo que pasa es que en nuestro país estos programas no existen. En otros países existen lo que se llama programa de día o centros de día, que tú tienes un niño que está en riesgo, lo colocan en estos centros de día, capacita a la familia, pero luego el niño vuelve a la casa. ¿Entiende? En nuestro país, que yo sepa, estos programas no son implementados. Cuando yo escucho mucho sobre cómo se refieren al tema de Conani y las denuncias y demás, desde mi experiencia, yo lo que planteo es que los sistemas de protección son sistemas que son muy, muy caros. Son sistemas que requieren personal técnico capacitado. Son sistemas que no pueden seguir politizados. Son sistemas que tienen que tener protocolos específicos para cada una de las poblaciones. Wow. Y tienen protocolos para cada una de las situaciones de vulnerabilidad que tienen los niños. Especializarlos. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando tú tienes una mamá adolescente o una mamá que no quiere, no quería esa criatura. ¿No? Hay un término que no me acuerdo, que no se siente identificada con su maternidad. Uno de los recursos que tienen los sistemas de protección en otros países es que esta mamá, tú la preparas para que ese bebé lo pueda entregar en adopción. Entonces, pero tú haces todo un procedimiento, tú tienes todo un protocolo en donde tú, conjuntamente en el hospital, identifica a esta persona, a esta mamá, le va dando acompañamiento y al momento del nacimiento existen también un protocolo específico de cómo se va a tratar esa relación y ese vínculo. Si la mamá quiere tener vínculo con su bebé, cómo se va a despedir. O sea que yo soy una apasionada de los sistemas de protección, porque yo entiendo que hay muchas cosas que se puede hacer en favor de los niños y las niñas. ¿Cómo se contaminan los sistemas de protección? No solamente aquí y fuera de aquí. ¿Cómo se contaminan? Mira, es una muy buena pregunta, porque ha habido muchos escándalos. Porque ha habido muchos escándalos de sistemas de protección. Por ejemplo, hace algunos años en Chile, el CENAME, que es el sistema de protección de Chile, destapó una serie de escándalos de abuso sexual, de maltrato y demás. ¿Sabe cómo se contamina? Cuando no hay una supervisión externa. O sea, porque tú tienes que tener una supervisión externa, alguien que supervise cuáles son tus prácticas, alguien que... Como una auditoría. No bajo el término per se, sino una persona doliente de fuera que no esté permada por la regularidad y la cotidianidad eso del sistema. Eso es lo que le da efectividad a los sistemas. Y volvemos al punto, la evaluación, la revisión constante de los protocolos que no lo hacemos. Exactamente, las capacitaciones al personal, también es muy importante tú tener un personal que asuma responsabilidades y que se comprometa a no vulnerar los derechos de los niños. Yo le voy a hacer una pregunta, doctora. ¿Y quién cuida a ese personal que cuida? También es muy buena pregunta. Porque bueno. Aguante ahí, doctora. Déjeme contestar esta llamada. Hola, hello. Mira, yo soy Dígame. de San Francisco de Macorís. Ajá. Tengo unos hermanos que yo ese canal. Ay, Bueno, Dios, va a se tener oye que muy volver a mal. llamar, Si nos porque vuelve a marcar de nuevo, por favor. no tiene señor. señal. Pregunto, doctora, ¿cómo se cuida a ese personal? mira, se debería de cuidar. Porque ahí deben aparecer situaciones que sacuden, ¿eh? Claro que sí. Se debería de cuidar con el autocuidado y con el cuidado que se da a los profesionales, al personal que trabaja con violencia. Porque eso es muy dado al queme, al burnout. Al burnout. Ajá. Y entonces eso disminuye mucho la efectividad del trabajo. Y eso se puede ver mucho en las instituciones. Yo quiero también traer a colación algo
que es importante plantear, y es cómo los niños y las niñas que ingresan a un centro de atención, a una acogida, que ingresan en una medida de protección para salvaguardar su vida, su integridad física, por lo que se toma esta medida, tienen que ser informados, tienen que participar. Esas son las recomendaciones y esos son los protocolos que se establecen en los programas, en los servicios de protección infantil internacional. Robusto. Ajá. Por ejemplo, Inglaterra tiene un muy buen sistema de protección infantil. España tiene en algunas comunidades autonómicas muy buen sistema de protección. Inclusive la formación que yo hice sobre el sistema de protección la hice en una entidad española con la Universidad de Salamanca. Entonces, hay mucho protocolo y también los sistemas tienen que ir, van evolucionando. Claro, que las poblaciones cambian, las necesidades exacto. también. Y aguarde ahí. Vamos un momentito al boletín, ya volvemos. De los hogares de protección en nuestro país, a propósito de todo este escarceo que generaron algunos casos en un hogar particularmente. O sea, nosotros no estamos haciendo una crítica al hogar, sino que estamos hablando... Tratando de entender. Estamos tratando, más que de entender, estamos exponiendo cómo se articula la acción y en qué consiste un sistema de protección para niños, niñas y adolescentes. La doctora Luna nos está acompañando esta tarde y la intención de esto es que usted se eduque y que usted se eduque, que usted sepa qué decir, pero además que usted sepa qué reclamar. Yo tengo que pedir. Que usted sepa qué reclamar. Claro, o estoy sea, de acuerdo. Usted tiene un niño, pero yo lo tengo en un CONANI. Usted sabe lo que usted tiene que reclamar. Yo tengo dos preguntas. ¿Cómo se llega ahí? Adelante. Mi primera pregunta. ¿El sistema quiere que esos niños estén ahí? O sea, porque muchas veces, doctora Luna, la gente entiende que los malos son el Estado. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿hay forma de que ese niño no crezca institucionalizado aún estando dentro de la institución? Dígase, que tenga una formación sana, que tenga valores, que pueda desarrollar sentimientos dentro de su misma historia normales para un niño de su edad. Lo que pasa es que, bueno, una cosa que yo no había planteado, que dentro del sistema de protección existen centros residenciales, de atención residencial, un poco para quitar el término de hogares de paso son los de CONANI, pero hay muchas instituciones de la sociedad civil, llámese ONG o fundación, que tienen centros de atención residencial. Okay. Y hay muchos niños que están institucionalizados por mucho tiempo, a pesar de que la ley establece que no deben de estar institucionalizados más de 2 años. Entonces hay niños que crecen institucionalizados en los centros. Hay distintos programas, por ejemplo, Aldeas Infantiles tiene un programa que es como una familia, tiene una mamá unas casitas. Con casitas, entonces te da la estructura de una familia, una mamá que está con ellos. Y es una mamá. Y es una mamá, exactamente. Entonces, hay diferentes metodologías para implementar estos programas, ¿sí? Pero una llamada de atención que nos han hecho a nuestro país, el Comité de los Derechos del Niño, es que justamente nosotros tenemos muchos niños y niñas y adolescentes institucionalizados, y esto pone en evidencia la vulnerabilidad y la falta de protección que tiene la niñez y la adolescencia en nuestro país. Son llamadas de atención de organismos internacionales. Claro, que son observadores que ven que estamos haciendo cosas. Si es, en efecto, de un máximo de 2 años, ¿qué ocurre con estos niños, con estas niñas, estos adolescentes que pueden establecer un vínculo con estas familias de acogida y que tienen que ser removidos? ¿Cómo se maneja eso? Eso se da con mucha frecuencia. Los distintos sistemas se puede establecer un vínculo con la familia acogida. Lo que los
recomendación se establece mucho es que esta es una colocación temporal. Okay. Ahora, en otros sistemas existe lo que se llama la familia preadoptiva. Eso no lo plantea nuestra ley, pero por ejemplo, que es una tú familia puedes que es como una transición. Exactamente, que tú puedes colocar a este chico, esta niña en esa familia, hasta tanto se terminen los procesos todo el trámite burocrático. Porque lo que se busca es que esté en el menor tiempo posible, institucionalizado. Claro. Y yo quiero también señalar algo que a mí me parece... Habías dicho algo, y es que el niño, la niña, adolescente tienen derecho a saber que van a ser institucionalizados. Y la familia, por supuesto, y se supone que hay un plan de caso, es decir, tú institucionalizas a este niño por estas razones y tú vas a detallar el plan de intervención que tú tienes con ese niño. ¿Qué más o menos tú vas a hacer, a trabajar con este niño? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuál es el objetivo y cuál sería la duración de esta intervención? Entonces eso es muy necesario. Algunos niños que están en un proceso judicial, se tarda mucho el que se puedan resolver sus situaciones. O sea, es decir, que hayan sido víctimas de un delito, o que estén como... O que hayan cometido el delito. No, si cometen el delito no van a un hogar. Okay, no. Okay. Lo que si son imputables, y la imputabilidad es a partir de los 13 años, van a otro sistema. En el caso nuestro, si hay un niño que comete inclusive un delito y es no imputable, puede llegar a un hogar de paso. Pero yo quiero, antes de terminar, señalar que existen instituciones responsables que tienen que participar en los sistemas de protección. Llámese salud, porque se tiene que garantizar la salud de los niños y las niñas. Educación. En mi caso, en la experiencia que yo tuve, con Ani invertía mucho dinero en salud. Yo recuerdo el tema de nutrición. Se supone que estos son recursos que el Estado debe de ofrecer. Proveer. Educación también tiene una gran responsabilidad. ¿Porque esos niños son educados ahí? Sí, pero van a la escuela. Okay. Van a la escuela. A lo que yo quiero es que existe una responsabilidad con estas instituciones de garantizar la salud de toda la población. Y específicamente de la población mucho más vulnerable. Decíamos que hay muchos niños que tienen trastornos de conducta, niños que tienen trastornos mentales, niños que han padecido por situaciones de trauma que son severos y que son muy importantes y que requieren una intervención psiquiátrica oportuna, inmediata y a mediano y a corto, mediano y largo plazo. ¿Y qué se hace con esos niños? ¿Se dejan ahí o se llevan a una institución pediátrica? Que creo que aquí nada más hay una. El Santo Socorro. No. El Santo Socorro se utiliza para intervención en crisis. Y lo que llama la atención es que no hay programas de intervención de salud mental para niños. No lo hay para adultos, ni para niños, ni para nada. El Santo Socorro establece solamente intervención en crisis. Y cuando tú terminas la crisis, ¿qué hace con ese niño? Se supone que ese niño o esa niña debe de tener un seguimiento. Periodo de transición. Un seguimiento y no lo hay. Entonces hay muchas necesidades. Nosotros tenemos niños que están consumiendo droga y también eso tiene que ser atendido por el sistema de protección, pero con un programa diferente. ¿Comprende lo que te digo? Un momentico ahí, doctora. Hola, aló. Sí, aló. Dígame. Hola, princesa. Hola, ¿cómo está? Bien, por la gracia de nuestro Dios. Amén. Dígamelo. Yo quería preguntarle a la doctora, en sentido general, ¿qué expectativa, qué condición usted le ve, qué esperanza a nuestra niñez desamparada? Gracias, muchas bendiciones, escucho de la radio. Amén. Las expectativas que usted tiene con esa niñez desamparada. Bueno, lo último que se pierde, lo digo yo pienso que, mira, en mi experiencia de haber trabajado mucho tiempo en esta área, yo pienso que hay mucha buena voluntad de muchas organizaciones y de muchas instituciones que están velando
por esta población de niños, niñas y adolescentes que están en riesgo y que están en condición vulnerable. Lo que yo sí entiendo es que muchas de estas instituciones deben de ser apoyadas económicamente, técnicamente y facilitarle, porque se supone que... Y auditadas, y dar un seguimiento. De una aplicación correcta de los protocolos. Exactamente. No es una auditoría económica, para que no vayan a confundirse. Es una auditoría de procesos. Una de las recomendaciones que yo di hace un tiempo es que justamente el sistema de protección tiene que integrar de manera efectiva a todas esas organizaciones e instituciones que colateral deben de tener presupuesto, deben de tener protocolos que sean generados por el sistema de protección. Para eso hace falta separar los egos, quizás. Para eso hace falta dinero, Y para eso hace falta voluntad política, descentralizarse, sensibilidad. De eso hace falta capacitación técnica. Yo pienso que nuestro país debería ya de tener una formación, por lo menos técnico-profesional, para apoyar esas instituciones de atención a los niños, niñas, adolescentes. Gracias, doctora. Y también apoyo internacional, porque yo pienso que hay muchas experiencias que nosotros podemos Adecuar. Adoptar y adecuar. Sí, y aplatanar que nos puedan ir. El sistema de protección necesita ser fortalecido, necesita ser ampliado, porque de acuerdo a la ley, en cada una de los municipios debe de haber una junta local de restitución de derechos, es decir, que cuando se identifique que un niño está en riesgo, esta junta tiene que hacer intervención. Gracias, doctora Luna. Ok. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere, los compañeros del Sol de la Tarde. No hay Sol de la Tarde, ellos renunciaron todos. Renunciaron. Señores, renunciaron. Vienen Señores, caliente. el doctor Nieves, con tal de no traerle nada a nadie, porque que él estaba trabajando aquí, ahorita se agarra de que ellos estuvieron trabajando aquí y no quieren venir. Venga, doctor, venga, que bastante se le paga a usted. Bastante jugoso que es su salario. Venga.